Bien, vamos a hablar de almacenamiento y base de datos. En este módulo, entonces, vamos a hablar de ciertos conceptos básicos de almacenamiento y base de datos. Vamos a navegar por las distintas opciones de almacenamiento, partiendo por el almacenamiento por bloque, Elastic Block Store. Luego vamos a ver almacenamiento de objeto con S3, almacenamiento de archivos con EFS, y luego vamos a hablar de base de datos relacionales como servicio con RDS, base de datos no relacionales como servicio con DynamoDB. Muy bien, bueno, entonces en los módulos previos estuvimos explorando varias áreas del cómputo que están relacionadas con ejecutar aplicaciones, poder correr aplicaciones. Y estos elementos son CPU, memoria, redes. Y aquí en este módulo vamos a enfocarnos en otro aspecto del cómputo, que va a ser el almacenamiento. El tipo de almacenamiento que seleccionemos para la aplicación puede variar, sobre todo basado en las necesidades operacionales y de negocio. Por ejemplo, los dueños de una cafetería necesitarían almacenar distintos tipos de datos para soportar sus aplicaciones. Ejemplo de este tipo de datos pueden ser archivos de prueba temporales, imágenes que se muestran en el sitio web de la cafetería, registros de transacciones financieras. Este módulo en particular va a explorar tres tipos de almacenamiento: almacenamiento de bloque, almacenamiento de objeto, almacenamiento de archivo. Vamos a empezar con el almacenamiento de bloque. Aquí vamos a hablar de volúmenes. Volúmenes no son más que discos duros virtuales, ¿sí? Y que se comporta como disco duro físico. Aquí en el almacenamiento por bloque, los archivos son separados en piezas de igual tamaño o bloques de datos. Cuando un archivo dentro de un almacenamiento por bloque es modificado, solamente se modifican las piezas que se cambiaron, ¿sí? En el almacenamiento por bloque existen, o digamos que existen varios tipos de utilización de almacenamiento por bloque. Por ejemplo, bases de datos, aplicaciones empresariales, em, volúmenes o discos duros de instancias o de máquinas virtuales. Supongan que ustedes van a hacer un cambio en un archivo, en un archivo Word, en un archivo Excel que tengan en su laptop o notebook. Cuando ustedes hacen este tipo de cambios, solamente los bloques que se tocaron, que se modificaron, son los que se van a actualizar en ese archivo. Todos los demás bloques que no se tocaron van a permanecer igual, sin ningún tipo de cambio. También podemos utilizar entonces este almacenamiento para aplicaciones que están siendo ejecutadas dentro de S2. Un tipo de almacenamiento que ustedes pueden utilizar dentro de las instancias de S2 se llama Instance Store. Instance Store nos brinda un almacenamiento de bloque temporal, es efímero, ¿sí? Para las instancias de S2. Si ustedes terminan el término o el concepto de terminar una instancia, quiere decir eliminar una instancia. Si ustedes eliminan esa instancia y si ustedes detienen esa instancia, todos los datos que se han escrito a este almacenamiento, a este Instance Store, es eliminado. Este tipo de almacenamiento es un almacenamiento local, ¿sí? Es decir, cuando ustedes lanzan una instancia de S2, esa instancia de S2 está ejecutándose en un servidor, ¿sí? Y mientras se está ejecutando en ese servidor, el Instance Store puede ocupar un espacio de ese almacenamiento local de ese servidor. ¿Qué nos va a brindar esto? Bueno, tiempo de respuesta mucho más bajo, mucho más rápido, ese almacenamiento, pero es efímero. Si ustedes detienen una instancia y la vuelven a encender, es muy probable que esa instancia no esté dentro del mismo host, ¿sí? Que se haya migrado y por lo tanto el almacenamiento local se va a perder. Por lo tanto, proactivamente AWS, cuando ocurre esto, lo que hace es eliminar ese espacio para que pueda ser reasignado luego. Entonces, si la instancia se reinicia, ojo, si la instancia se reinicia, no detener e iniciar, no, reinicia, reboot, el Instance Store no va a sufrir ningún tipo de cambio. Pero cuando la instancia se detiene o se termina, ese espacio de almacenamiento se pierde, se elimina.
Ahora, si yo no quiero tener este tipo de escenario, que aun y cuando me puede brindar un espacio local para poder tener cierto tipo de almacenamiento, em, digamos, más rápido, puedo tener datos que se puedan también almacenar en volúmenes o discos virtuales que no tengan ningún tipo de afectación cuando ocurra lo que sea que vaya a ocurrir en la instancia. Bien sea que se reinicie, bien sea que se apague o bien sea que se termine la instancia o se elimine, ese volumen va a permanecer intacto. Bajo un servicio que se llama Elastic Block Store, ¿sí? Este es un servicio de almacenamiento a nivel de bloque, pero que es persistente. Entonces, al momento de tener una instancia o de eliminarla, ustedes pueden reasignar ese bloque de almacenamiento, ese volumen de almacenamiento a otra instancia y utilizar los datos que allí estaban. Ya que este volumen, ya que este servicio tiene volúmenes cuya finalidad es que tengamos persistencia de datos, es importante que respaldemos esos datos. Por lo tanto, con EBS podemos tomar respaldos incrementales creando snapshots de EBS. Entonces, dicho esto, un snapshot es un respaldo incremental. Esto significa que el primer respaldo que se realice va a ser una copia de todos los datos que se encontraban en ese volumen en ese momento. Y para los respaldos subsecuentes únicamente se van a eliminar, únicamente se van a copiar los bloques de información que se cambiaron desde el último snapshot que se guardó. Bien. Ok, vamos a hablar entonces de ahora un tipo de almacenamiento completamente distinto, que es el almacenamiento de objetos, ¿sí? Cuando hablamos de un objeto, estamos hablando de archivos, ¿cuál es el término? De archivos discretos, ¿sí? Estos archivos pueden ser una imagen, puede ser un video, puede ser un documento PDF, ¿sí? Normalmente, un tipo de ejemplo, ¿no? Básicamente, objetos que no tengamos que cambiar sus datos o sus bloques dentro del almacenamiento. En pocas palabras, y lo que les comentaba con una de las preguntas al principio de la sesión. Para poder tener almacenamiento para una instancia, no puedo asociar el servicio de S3, porque el almacenamiento dentro de S3 no me permite modificar objetos dentro de ese almacenamiento. Si ustedes quieren modificar un objeto, tienen que descargarlo, modificarlo y volverlo a subir. Y esas son básicamente las únicas opciones que yo tengo para poder trabajar en S3. Descargar, cargar, listar, pero no puedo modificar dentro de este sistema. Cada objeto consiste de datos, metadatos y una llave, ¿sí? Una llave en S3 es básicamente la ruta, ¿sí? El nombre del contenedor, la carpeta donde se encuentra, el archivo y punto del formato. Esa sería la llave. Los metadatos pueden ser, por ejemplo, el tamaño del objeto, alguna información de contexto del objeto, etcétera. Y los datos como tal puede ser la imagen, el video, el documento. Bien. En EBS, en el almacenamiento por bloque, cada vez que ustedes modifican un archivo, ustedes lo que están haciendo es únicamente actualizar las partes de ese archivo que se modificó. Pero cuando estamos trabajando con almacenamiento de objetos y se modifica un archivo, todo el objeto se actualiza. Esto quiere decir que aun y cuando ustedes, aun y cuando ustedes descarguen un objeto, lo actualicen y lo vuelvan a cargar, ese es un objeto completamente nuevo. Dentro de este sistema podemos versionar, por lo tanto, ese nuevo objeto, aunque se llame igual, va a ser una nueva versión. Los contenedores que trabajamos dentro de S3, que es el servicio que me brinda almacenamiento de objetos, Simple Storage Service, el contenedor donde almacenamos los datos se llaman buckets.
bucket de S3. Y ustedes pueden guardar cualquier tipo de archivo dentro de S3. Imágenes, videos, archivos de texto, documentos de Word, planillas de Excel, presentaciones de PowerPoint. Tengan en consideración que si lo van a modificar, tienen que descargarlo y volver a subir, pero no es una limitante. Dentro de S3, ustedes pueden guardar, por ejemplo, archivos de respaldo, archivos de medios, videos, imágenes para un sitio web, o pueden también archivar documentos. S3, una de las características que tiene es que tiene un almacenamiento, un espacio de almacenamiento ilimitado. Esto quiere decir que pueden almacenar la cantidad de objetos que ustedes quieran, nunca van a tener un límite. Tenemos clientes que tienen petabytes, exabytes de información en S3 y nunca ha representado un problema. Pero el archivo máximo, el tamaño de un objeto en particular, el máximo que permite S3 es de 5 terabytes. ¿Sí? Ese sí sería un límite, pero por tamaño de objeto, más no por tamaño del bucket. Por aquí José pregunta, ¿podría colocar una aplicación web en un S3 y apuntar un Apache a que lea contenido desde allí? Completamente. Completamente puedes tener tus objetos de video, tus videos tus videos, tus imágenes, documentos, HTML. Bueno, incluso si tú tienes HTML dentro de un bucket de S3, no necesitas un servidor Apache que lea el contenido ahí. S3 te lo puede ejecutar, ese contenido estático. Mejor aún, no necesitas establecer distintos patrones como la escalabilidad o la alta disponibilidad. ¿Sí? S3, cuando ustedes guardan un objeto dentro de S3 va a hacer copias de ese mismo objeto en distintas zonas de disponibilidad de esa región. Y con esto garantiza alta disponibilidad y sobre todo durabilidad. Entonces, al momento de que ustedes puedan tener, y voy a complementar esta explicación con una demostración, José. Entonces, al momento de que ustedes puedan tener este tipo de almacenamiento, también pueden controlar quién puede acceder a estos objetos. Y a pesar de esto, también S3 tiene distintas clases de almacenamiento. Depende del caso de uso que le van a dar a los objetos dentro de S3, ustedes pueden tener mejores precios por almacenar, dependiendo del tipo de clase, ¿no? Voy entonces a abrir un momento aquí en mi consola donde tengo los objetos de S3. Para las personas que van a hacer el curso de arquitectura que empieza mañana, bueno, aquí les estoy espoleando un poco porque esto es parte de las demostraciones del primer día del curso de mañana. Pero entonces en S3 yo tengo un bucket. Ya les voy a mostrar. Tengo un bucket que tiene archivos propios de un sitio web. Tiene archivos HTML, tiene archivos JavaScript, tiene objetos, imágenes, etc. Una de las propiedades del bucket de S3 es Static Website Hosting, poder tener sitios web estáticos. Y al momento de habilitar esta propiedad, porque está deshabilitada por defecto, al momento de habilitar esta propiedad me brinda una URL. ¿Sí? Esta URL ustedes luego la pueden cambiar en su servicio DNS. Pero si entonces yo accedo a esa URL, voy a acceder directamente a mi index y sin gestionar servidores, yo puedo tener mi servicio, ¿sí? Sitio web estático. Ahora, si tienen sitio web dinámico, ustedes pueden tomar un servicio, un bucket de S3 para almacenar videos, fotos, etcétera, o archivos también HTML que puede utilizar un servidor Apache sin ningún problema. Pero ya el servicio de S3 puede ejecutar por ustedes el sitio web. Bien. Ok, bueno, entonces ya rápidamente para terminar de hablar de S3, les comentaba que existen distintas clases de almacenamiento. Cuando cuando cargamos un objeto o un archivo dentro de S3,
este archivo va a llegar a la primera clase de almacenamiento que se llama S3 estándar, que es diseñada para acceso frecuente y que por defecto cuando ustedes suben un archivo ahí, al menos en 3 zonas de disponibilidad van a tener copias. Luego existe una clase de almacenamiento que se llama Standard Infrequent Access. Y ahí, si ustedes quieren ver esto como S3 está en el tope y después de allí vamos bajando, bueno, la Standard Infrequent Access está en una escala más baja, tiene un precio menor, tiene características similares a S3 estándar en el sentido de que los datos que llegan ahí se distribuyen en distintas zonas de disponibilidad, pero tiene costo por recuperación. Es decir, si ustedes están a cada rato consumiendo uno de los archivos que está dentro de Infrequent Access, esa recuperación tiene un costo, ¿sí? De pasar de Infrequent Access a estándar. Por eso se recomienda que datos que no sean o archivos que no sean tan accedidos pasen a estas clases de almacenamiento más baja, sobre todo para mejorar el costo de almacenamiento. Luego de Infrequent Access está One Zone Infrequent Access. Las dos clases de almacenamiento anteriores distribuyen copias del objeto en distintas zonas de disponibilidad. One Zone Infrequent Access, aunque es más económica, deja ese objeto en una zona de disponibilidad. Entonces, la alta disponibilidad se pierde, la durabilidad no es tan alta cuando tenemos objetos dentro de One Zone Infrequent Access. Pero para poder recuperar información también hay un costo asociado. Todas estas clases de almacenamiento que les estoy presentando, ustedes pueden manualmente seleccionar cuál es la que ustedes quieren para el almacenamiento de sus objetos, ¿sí? Y si ya tienen objetos almacenados en S3, no hay una manera por defecto de que los objetos se muevan entre distintas zonas de disponibilidad, entre distintas clases de almacenamiento. Ustedes pueden moverlas manualmente, pero también pueden utilizar otra clase de almacenamiento que se llama Intelligent Tiering. Intelligent Tiering ya tiene ciertos patrones definidos que se llaman, que es parte del proceso de automatización que tiene Intelligent Tiering. Entonces, Intelligent Tiering les puede decir, bueno, yo voy a monitorear todos los objetos que estén en el bucket y objetos que no ha sido accedido en los próximos 30 días, yo los paso a Infrequent Access. Luego de ahí, objeto que no ha sido accedido a los 60 días, los paso a Glacier, que es la siguiente. Y objetos que no se muevan de ahí en 180 días, los paso a la última clase de almacenamiento, que es Deep Archive. Entonces aquí tenemos dos cosas que considerar: automatización y monitoreo, que por eso hay un costo asociado. Pero cuando ustedes ven la relación de lo que se paga por monitoreo y por automatización versus el ahorro que se tiene al momento de estar almacenando datos en distintas clases, pues en la mayoría de los casos pesa más el ahorro que se está teniendo que lo que se está pagando por Intelligent Tiering. Luego entonces está Glacier. Glacier es una solución para almacenamiento de archivos, para archivar, ¿sí? Clase de almacenamiento distinta a S3 estándar tiene un costo de recuperación. En S3 Glacier ustedes pueden seleccionar cuál es el costo de recuperación que ustedes van que ustedes necesitan. No tanto por costo, pero sí por tiempo. Tienen 3 maneras de recuperar. Utilizar la recuperación estándar, perdón, la recuperación expedita, que ustedes pueden recuperar la cantidad de información que necesiten entre 1 y 5 minutos. Recuperación estándar entre 3 horas y 5 horas. Y recuperación bulk, que es en 12 horas. Entonces, Glacier tiene un costo de almacenamiento muchísimo más bajo, pero también les permite seleccionar el tiempo en que van a tener la información, y mientras más bajo el tiempo, más alto es el costo por recuperación. Finalmente tenemos Deep Archive. Deep Archive es la clase de almacenamiento más baja en cuanto a costo que ustedes pueden encontrar dentro de S3.
Pero sí o sí no van a poder tener la posibilidad de recuperar los datos en menos de 12 horas. ¿Sí? En 12 horas es que van a poder tener esos datos, pero van a tener la clase de almacenamiento más baja en temas de costo. Bien, entonces, para cerrar esta parte de este módulo, tenemos esta pregunta. Si ustedes quieren almacenar datos que son accedidos infrecuentemente, pero que tienen que estar disponibles inmediatamente cuando se necesita, ¿cuál es la clase de almacenamiento que deberían utilizar? Intelligent Tiering, Deep Archive, Standard Infrequent Access o S3 Glacier. Ok, Alejandro me dice que la C. José la C. ¿Qué más? Bien. Entonces, aquí la respuesta correcta es efectivamente la letra C. Aquí si necesito la información inmediata, utilizo Infrequent Access, porque Glacier ya aquí me va a, o Deep Archive, se va a demorar un poco más. Bien, bueno, entonces llegamos a la hora del almuerzo. Vamos a detenernos acá. Ya a partir de este momento nos queda almacenamiento de archivo y luego base de datos. Entonces, a partir de este momento voy a contar una hora para que vayamos a comer. Voy así a colocar un timer dentro de la pantalla, porque si no tengo